Hola mis pollitos, este recurso audiovisual pretende contribuir con la guía de resistores especiales. Igual que en la guía, primero vamos a hacer un pequeño repaso sobre los resistores fijos. Recordemos que el resistor fijo es aquel donde yo voy a tener un valor, obvio está fijo, y que solo podrá variar según la tolerancia del resistor. Tenemos que recordarnos que estos resistores internamente pueden tener tres formas para generar la resistencia, que es la primera forma una película de carbón, una película metálica, perdón, la tercera una película de carbón y la tercera un arrollamiento de hilo. Con estos tres materiales, la filmina metálica, el carbón y el hilo, la resistencia de hilo o el hilo resistor que se enrolla en el interior de la resistencia, podemos obtener los valores de resistencia deseados. Igualmente recordarles que el tamaño físico de los resistores lo que tiene que ver es con la potencia que pueden disipar estos. Entre más pequeño físicamente, menos potencia pueden disipar. Lo vemos aquí en la diapositiva, donde el resistor más pequeño puede disipar 1/4 de watt, el que sigue medio, el que sigue 1 watt, y después vamos a tener de 5 watt y de 15 watt. Veamos que a partir de 5 watts, normalmente entonces los resistores van a estar hechos de cerámica o de algún material que pueda soportar disipar tal potencia, ya que la potencia se manifiesta en calor y de lo contrario entonces los resistores terminarían quemándose. También recordarles que el valor de esta resistencia lo podemos obtener por dos métodos. Un método práctico que es con el multímetro y un método teórico que es con el código de colores de las resistencias, donde vamos a tener que negro es 0, café es 1, rojo es 2, naranja es 3, amarillo es 4, verde es 5, azul es 6, violeta es 7, gris es 8, 9 es blanco. Igualmente el café y el rojo se pueden usar junto con el dorado y la plata para la tolerancia. Observen que, por ejemplo, la tolerancia dijimos que era el valor más o menos que puede cambiar la resistencia según el valor que nos está indicando el código de colores. Por lo tanto, vamos a tener que si la tolerancia está indicada por un color marrón, va a ser más o menos 1%. Si es de color rojo, más o menos 2%. Si es de color dorado, más o menos 5%. Y si es de color plata, más o menos 10%. Importante recordar que toda esta materia fue cubierta antes de la suspensión del curso lectivo. Por lo tanto, tenemos toda la información para hacer este repaso. Ahora les sugiero que detengan el video o por lo menos lleguen hasta aquí en esta primera etapa para que puedan realizar el repaso de resistencias fijas que tenemos en la guía. Estamos listos para continuar con nuestra guía y regresaremos a los resistores. Ya hicimos un repaso de los resistores fijos y ahora podemos seguir con los resistores especiales. Un resistor especial es un resistor que puede variar su valor óhmico dependiendo de una magnitud física o una acción mecánica. Por ejemplo, acá tenemos una fotografía de una LDR, que es una resistencia que varía con la luz. Tenemos un potenciómetro, que es un resistor que varía con una acción mecánica, un movimiento, y un termistor, que es un resistor que varía su resistencia con la temperatura. De forma resumida, podemos establecer aquí, los potenciómetros son resistencias que varían su resistibilidad con una acción mecánica. Mis pollitos, tenemos aquí 4 símbolos, que son los símbolos básicos de un potenciómetro. Además, podemos ver de que existen 3 tipos fundamentales de potenciómetro: lineal, exponencial y logarítmico. Aquí quiero indicarles que las resistencias especiales las vamos a dividir en varios grupos. En este primer grupo vamos a hablar única y exclusivamente del potenciómetro y más exactamente en este video tutorial de qué es y cómo funciona un potenciómetro. La segunda parte de esta guía de autoaprendizaje y el siguiente video tutorial será de los tipos de potenciómetro, pero también quisiera adelantarles un poquito para que comprendan que las resistencias especiales no solo se concretan o se circunscriben a los potenciómetros. Tenemos, por ejemplo, lo que les mencionaba, los termistores. Los termistores serían este grupo que ustedes observan acá. Estos son los 2 símbolos de termistores. Fíjense que este dice NT y este dice PT.
Eso quiere decir cómo varían su resistencia. Los termistores los vamos a encontrar como NTC, que es de coeficiente negativo de temperatura, y los PTC, que es coeficiente positivo de temperatura. Además, como yo les mencionaba, están las LDR, que son resistencias que varían con respecto a la luz solar que les implica, o la luz, no necesariamente tiene que ser solar, ellos van a reaccionar a cualquier luz. Estos son los tres símbolos más utilizados, y las flechas hacia adentro lo que quiere decir es que incide en ellos luz. Bueno, entonces empecemos con los potenciómetros. Un potenciómetro es una resistencia variable, pero la resistividad la va a variar con una acción mecánica. O sea, va a tener dos terminales fijas y una móvil. Esta terminal móvil se llama cursor y es la que nosotros movemos, hacemos girar para obtener distintos valores de resistencia. Observemos internamente que un potenciómetro estaría formado entonces por tres terminales, que las vamos a llamar 1, 2 y 3. La 1 y la 3 son terminales fijas, mientras que la número 2 es un cursor, o sea, es la terminal que se va a estar desplazando sobre este anillo resistivo que podemos observar acá. Si ustedes observan, tenemos aquí un anillo resistivo y tiene una longitud determinada. Eso de la longitud determinada va a ser crucial en el funcionamiento del potenciómetro. Aquí podemos ver más esquemáticamente en color azul el cursor. El cursor se va a ir desplazando de lado a lado en la zona verde, que sería internamente esta película resistiva que tenemos aquí. ¿Qué ocurre, mis pollitos? Imagínense ustedes que nosotros primero vamos a medir la resistencia que hay entre los extremos del potenciómetro. Ustedes pueden ver acá en la imagen que vamos a colocar el multímetro preparado ya para medir resistencia, según lo vimos en la clase, y lo vamos a colocar entre el punto 1 y el punto 3 para medir la resistencia. Observen ustedes que la resistencia que vamos a medir es la resistencia que se da entre las flechas rojas. ¿La ven acá, estas flechas rojas? Bueno, vamos a medir la resistencia entre el punto 1 y el punto 3. Observen que en realidad yo tengo aquí una distancia determinada. Es más, toda la distancia posible por recorrer en el potenciómetro están ubicadas entre el punto 1 y 3. Si yo hago girar el potenciómetro, o sea, tomo el cursor y hago girar el cursor, lo que voy a tener es una resistencia final aquí en medio de estos dos extremos. Pero ¿qué va a ocurrir? Que la resistencia final que yo voy a medir en el multímetro va a ser una resistencia fija, pollitos, eso es, una resistencia fija, que va a estar entre el punto 1 y 3. ¿Por qué no varía la resistencia si yo estoy moviendo el cursor? Bueno, la resistencia no varía por algo muy simple, porque en realidad, a pesar de que yo mueva el cursor, la distancia entre el punto 1 y 3 nunca va a cambiar, es fija. Yo estoy midiendo de extremo a extremo. Entonces, una primera gran conclusión que tenemos que sacar con respecto a los potenciómetros es que si yo mido la resistencia entre los extremos de dicho potenciómetro, entonces cuando nosotros movilizamos el cursor, no voy a tener ninguna variación en la resistencia que yo mido. ¿Cuál será este valor de resistencia? La resistencia total. O sea, que si yo tengo un potenciómetro de 5K, la resistencia que voy a medir es de 5K. Si tengo una resistencia de 10K, la resistencia que voy a medir es de 10K. Entonces, repito, conclusión final de esta primera medición: si yo mido la resistencia entre los extremos del potenciómetro, entonces voy a tener una resistencia fija. Bueno, pollitos, pero ahora imagínense ustedes entonces que vamos a hacer un cambio. Ya no quiero medir la resistencia entre los extremos, sino que voy a medir la resistencia que hay entre el punto 1 y el punto 2 del potenciómetro. Entonces resulta que, vean, con amarillo, con estas flechas en color amarillo, vamos a representar el cursor. Si yo tengo el potenciómetro totalmente girado hacia la izquierda, entonces voy a tener que el punto 2 coincide totalmente con el punto 1.
Por lo tanto, la resistencia que yo voy a medir en el multímetro va a ser de 0 ohmios. Ahora, ¿qué sucede si yo hago un desplazamiento del potenciómetro, del cursor, en este caso del potenciómetro, y llevo el cursor hasta donde ustedes lo están observando? Recuérdense que el cursor va a ser de color amarillo. Entonces quiere decir que ahora yo estoy generando una distancia entre el punto 1 y el punto 2. Es esa distancia que ustedes pueden ver de color azul. Como yo les mencioné desde la primera diapositiva, la resistencia que yo tenga en el potenciómetro va a ser producto de la distancia que haya recorrido sobre esta película resistiva. Entonces, debido a esa distancia, va a surgir una resistencia 1. Esta resistencia 1 es la resistencia producto de esta distancia. Pero si ustedes se fijan, acá, entre las flechas de color verde, se van a poder dar cuenta que también tenemos otra distancia. Esta distancia es producto del espacio que quedó entre el cursor, que es la patilla 2, ¿verdad?, y el otro extremo del potenciómetro, que es la patilla 3. Recuerden, pollitos, que estamos midiendo la resistencia que hay entre el punto 1 y el punto 2. Esta nueva distancia que queda aquí, que no estoy midiendo porque el multímetro está colocado entre R1 y R2, resulta que va a generar una resistencia 2. Esa resistencia 2, ¿dónde está? Entre el cursor y la terminal número 3. Entonces, en el multímetro, ¿qué es lo que yo voy a medir? La resistencia 1. ¿Por qué? Porque tengo las terminales colocadas entre el punto 1 y el punto 2. Pero siempre va a existir esta resistencia 2. Observemos acá una cuestión importante. Como la resistencia obtenida es producto de la distancia recorrida, entre 1 y 2 yo tengo esta distancia, pero entre 2 y 3 yo tengo toda esta distancia. Y esta distancia es mucho mayor que esta. Por lo tanto, en esta posición en particular, la resistencia que se forma entre los puntos 1 y 2 va a ser menor que la resistencia que se forma entre los puntos 2 y 3. O sea, R1 va a ser menor que R2. ¿Qué sucede, pollitos, si decidimos seguir girando el cursor hacia la derecha? Recuerde que lo teníamos girado totalmente hacia la izquierda cuando empezamos con 0 ohmios. Si nosotros seguimos girando el cursor totalmente hacia la derecha, vamos a obtener entonces que primero estaba aquí en el punto número 1 y la resistencia entre el punto 1 y 2 era 0. Llevamos el cursor hasta un cierto punto y obtuvimos una resistencia entre el punto 1 y 2 y obtuvimos una resistencia entre el punto 2 y 3, que era la filmina anterior, pero como la distancia que habíamos recorrido acá era menor que la que había aquí, R1 era menor que R2. Ahora trasladamos el cursor un poco más. Entonces vemos que la distancia recorrida está aquí entre las terminales azules y ahora es mayor que la distancia recorrida acá en verde. O sea, en pocas palabras, vamos a tener de nuevo la resistencia 1 y la resistencia 2, pero la distancia recorrida por R1 es mayor que la distancia recorrida por R2. Igualmente, como las terminales del multímetro están entre la terminal 1 y 2, que es la medida que yo voy a terminar haciendo, el valor de R1. Pero en este caso, R1 va a ser mayor que R2. Nuevamente, ¿por qué? Porque la distancia que yo estoy recorriendo acá es mayor que la distancia que quedó entre el cursor y el punto número 3. Bueno, entonces aquí podemos concluir lo siguiente, pollitos. 1. Si yo mido la resistencia o si yo voy a utilizar la resistencia entre los extremos del potenciómetro, o sea, entre el punto 1 y 3, lo que voy a obtener es una resistencia fija. Mientras que si yo voy a utilizar la resistencia entre el punto 1 y 2, marcado con la flecha roja, y entre el punto 2 y 3, marcado con la flecha amarilla, lo que voy a obtener es un divisor resistivo, formado por R1 y R2. De tal forma que, si vemos el punto morado, la flecha morada, como el centro del potenciómetro o el centro de la distancia que tenemos para recorrer, entonces
Cuando el cursor esté hacia la izquierda de ese centro, entonces R1 va a ser menor que R2. Y cuando el cursor esté hacia la derecha de ese punto medio, entonces la resistencia R1 va a ser mayor que la resistencia R2. Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué sucede ahora, pollitos, si lo que necesitamos es lo siguiente? Nosotros tenemos el potenciómetro, pero ya yo no quiero, entonces, en este caso en el potenciómetro, tener un divisor resistivo, sino que lo que quiero es tener una única resistencia que pueda variar desde un valor mínimo a un valor máximo. O sea que ya yo no quiero ni necesito tener un divisor resistivo entre la patilla 1 y 2 o 2 y 3 o una resistencia fija entre las terminales 1 y 3, sino que necesito tener un resistor que varíe de un valor mínimo hasta un valor máximo. Bueno, a esto se le conoce como potenciómetro o usar el potenciómetro como resistencia variable. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, imagínense ustedes de nuevo, tenemos el potenciómetro y entonces esta vez vamos a unir físicamente a través de una soldadura, de un conductor eléctrico, un cable. O sea, vamos a hacer una unión física entre la terminal 1 y 2. La idea de esto es obtener una nueva terminal única, que la vamos a representar aquí de color amarillo. Esta terminal única va a estar formada por el punto 1 y por el punto 2. Y vamos a tener una tercera terminal que es producto de la patilla 3 que no le hemos unido a nada. En medio de estas dos terminales, entonces ahora vamos a tener una resistencia. ¿Cuál es la característica de esta resistencia? Bueno, la característica de la resistencia que se va a formar entre el nuevo extremo formado por los puntos 1 y 2 y la patilla 3 es que este resistor de aquí va a tener una variación desde un valor mínimo que va a ser 0 ohmios hasta un valor máximo que estará definido ¿por qué? Por la resistencia que tengamos en este recorrido. Así que si nosotros unimos el punto 1 y 2 y obtenemos una nueva terminal, entonces ubicamos el cursor en un punto determinado, entonces ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre acá? Observen que acá yo les voy a estar indicando que este trayecto se va a convertir en 0 ohmios. Pero ¿por qué se convierte en 0 ohmios? Bueno, ya les voy a explicar eso. Observen que como nosotros unimos el punto 1 y 2, que aquí lo vemos que está unido, o sea, con la flecha roja y amarilla, estoy diciendo que este punto se convierte en uno solo, entonces el cursor en realidad cada vez que se desplace, lo que va haciendo es que este punto ahora es este mismo. Entonces la resistencia que está aquí se anula porque es el mismo punto. En pocas palabras, recuérdense cuando vimos lo que era cortocircuito y circuito abierto. Si yo tengo una resistencia cualquiera y la pongo en paralelo con un alambre, la corriente por donde se va a ir, pollitos. La corriente es muy perezosa, recuerden. Entonces la corriente siempre va a buscar el camino por donde haya menor resistencia. Y en este caso, el camino donde hay menor resistencia es el puente que tengo aquí. Entonces cada vez que yo desplace el cursor, voy a provocar que la resistencia que quede entre este punto y el cursor, o sea, entre el punto 1 y 2, se conviertan en 0 ohmios. Porque en realidad, ahora, todo este fragmento de aquí está en paralelo con un alambre. Por lo tanto, este puente que yo hice aquí pone en cortocircuito todo el valor que esté recorrido aquí. Así, podemos ver aquí entre las flechas que va a quedar una nueva resistencia. O sea, ¿qué es lo que va a pasar? Que al desplazar el cursor, en este caso, por ejemplo, hacia la derecha, lo que va ocurriendo es que todo el recorrido que quede
se convierte en 0 ohmios por lo que ya explicamos. Y va a quedar un segundo recorrido que es el que va a aportar resistencia. O sea, en realidad la resistencia que yo voy a ver entre los puntos cortocircuitados y de la patilla 3, que le vamos a llamar en este videotutorial RA, va a ser la resistencia que quede entre el cursor y la terminal número 3. Ahora, ¿qué sucede? Igual, si yo aumento la distancia de recorrido del cursor, entonces ahora tengo una mayor distancia, pero igualmente toda esta distancia va a estar en paralelo con este cable. Como está en paralelo con este cable, con ese conductor, entonces se convierte en 0 ohmios. Y en este caso entonces lo que me queda de RA, o sea, la resistencia que yo voy a medir, es precisamente la distancia que quedó entre el cursor y la terminal número 3. Dicho de otra forma, resumiéndolo, si yo hago un puente entre el pin 1 y 2, lo voy a convertir en una sola patilla. Y entonces me va a quedar ese nuevo punto y la patilla 3 como los puntos de medición. Entonces, entre estos dos puntos yo voy a tener una resistencia variable que va a ir desde 0 ohmios, que estaría aquí, hasta el punto máximo del potenciómetro. Entonces, si yo conecto o cortocircuito las patillas 1 y 2, el funcionamiento de la resistencia variable va a ser la siguiente. Cuando yo desplace el cursor hacia la derecha, o sea, hacia la derecha, la resistencia medida entre las dos terminales va a bajar. Cuando yo muevo el cursor hacia la izquierda, la resistencia que voy a medir entre las dos terminales va a aumentar. Bueno, pero ahora, ¿el puente se puede hacer entre la terminal 2 y 3? Sí, no hay ningún problema. Si nosotros hacemos el puente entre la terminal 2 y 3, como ustedes pueden observar aquí, entonces ahora 2 y 3 se convierten en una sola terminal y la terminal 1 se convierte en la otra terminal. Y en medio de la 1 y este puente vamos a tener de nuevo un resistor variable que va desde 0 al valor máximo del potenciómetro. Y funciona exactamente de la misma forma que explicamos en el caso anterior, solo que esta vez lo que va a ocurrir es lo siguiente. Como el puente está entre la patilla 2 y 3, entonces cuando nosotros giremos el cursor hacia la derecha, entonces la resistencia resultante entre estos dos terminales aumenta. Si nosotros movemos el cursor hacia la izquierda, entonces la resistencia resultante disminuye. Así que pueden observar ustedes que es el caso contrario, o sea, se comportan inversamente. Ahora, a nivel de funcionamiento básico, el cortocircuitar 1 y 2 o 2 y 3 no tendría ninguna variación, porque en ambos casos vamos a obtener la resistencia total hacia un lado y 0 ohmios hacia otro. ¿Dónde podría ser una situación particular? Podría ser que yo en un determinado proyecto o un determinado montaje necesite precisamente saber o controlar ya sea una resistencia mínima o máxima girando hacia la izquierda o girando hacia la derecha. Una aplicación de esta situación puede ser en robótica, cuando nosotros podemos usar un potenciómetro para poder controlar, por ejemplo, el giro de un carrito robótico que yo esté controlando. Entonces, nosotros podríamos usar precisamente esa disminución o aumento de la resistencia hacia la derecha o hacia la izquierda para que el circuito que montemos nos pueda interpretar hacia dónde quiero que vaya el carrito, por ejemplo. Entonces, con este video tutorial vamos a dar por concluida la primera parte de la guía de resistencias especiales. Recuérdese que estábamos hablando del potenciómetro, cómo es y cómo funciona. En la siguiente guía de autoaprendizaje y el siguiente video tutorial vamos a trabajar los tipos de potenciómetro.